el tamaño del elemento del hormigón. La duración de la contracción es mayor cuanto más grande es el elemento. Debido a que se necesita más tiempo para secarse hasta regiones internas. Ustedes saben siempre que el endurecimiento del hormigón es de afuera hacia adentro. Entonces, cuanto más grande es la sección, obviamente tarda más en alcanzar su resistencia cilíndrica todo el elemento, solamente en la parte del núcleo central. Es posible que se necesite un año para que el proceso de secado sea total. Sin embargo, nosotros no consideramos esa etapa y consideramos directamente que a los 28 días ya tenemos la resistencia total que se requiere y obviamente que después el hormigón sigue endureciendo. Acuérdense que cuando les hablé de cemento puzolánico, les decía que no es malo, la puzolana es buena, pero lamentablemente el tiempo de fraguado inicial es más lento. A los 28 días no tendríamos los 350 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces tendríamos que ir directamente. Es que no se recomienda utilizar el cemento puzolánico en este tipo de obras. Lo que nosotros queremos es ganar tiempo, más bien. Y a la semana estaría lanzando las vigas en su posición definitiva, aprovechando que no están actuando todas las cargas. Un tema que afecta muchísimo el endurecimiento del hormigón es el valor de la contracción. Cuanto más humedad haya, tarda más en fraguar el hormigón. La cantidad de refuerzo. El hormigón reforzado se contrae menos que el hormigón simple. Obviamente, el reforzado, el acero no deja que se contraiga mucho, en cambio el hormigón simple que no tiene acero, sí se contrae mucho mayor. Aditivos. En la mayoría de estos elementos estructurales se utilizan aditivos, no solamente de acelerantes fraguados, sino plastificantes, superplastificantes. Esto debido a que la relación agua sobre cemento debe ser menor a 0.4. Acuérdense que para el hormigón armado estamos hablando de 0.53, relación agua sobre cemento. En el hormigón reforzado no conviene que tenga mucha agua. Cuanto más agua tiene la mezcla, menor su resistencia. Entonces, por eso bajamos a 0.4. Pero el riesgo de bajar el agua a 0.4 es de que es una mezcla seca, por consiguiente se puede producir cangrejeras. Y ya sabemos que la cangrejera es un crimen para el hormigón reforzado, debido a que no se debe curar. Si hay una cangrejera, hay que despedirse del elemento estructural y vaciar otro. No se puede curar, no se puede pintar, no se puede revocar, no se puede hacer nada. Entonces, para evitar esas cangrejeras, lo que se introduce en la mezcla son superplastificantes. Y estos superplastificantes hacen que se vuelva plástica la mezcla y no fragua inmediatamente y permita que con la vibradora se pueda introducir todo y evitar las cangrejeras que se puedan presentar en el hormigón. ¿Alguna pregunta? Bien. Tipo de cemento, lo que les hablaba, el tipo 3 de resistencia rápida normalmente se contrae más que el cemento Portland. Para nosotros es casi sine qua non utilizar cemento Portland y el cemento Portland estructural. Es un cemento que vale 50 bolivianos la bolsa, es de una bolsa roja, ese es el que tenemos que utilizar. Antes era suficiente decir el cemento Portland. Ahora el cemento Portland hay el E40, el E30, el P40, el P30 y el estructural. El E30 ni lo utilicen, ni por si acaso. Para elementos postensados, la pérdida de esfuerzo por contracción es un poco menor debido a que ha tomado lugar un alto porcentaje de la contracción antes del postensado. Cuando tenemos una pieza estructural, ahora estamos hablando de pérdidas, ¿qué ocurre cuando yo tengo un elemento estructural? Así. Yo tengo una viga, en realidad es un encofrado, estoy dibujando. Este es el encofrado de una viga. ¿Qué ocurre con este elemento estructural? El rato que yo vacío, lo vacío hasta aquí. Ahí, estoy vaciando. Pero al día siguiente o a las 3 horas se baja aquí.
¿Por qué es esto? Justamente por la pérdida de humedad del concreto. El momento que el agua entra en reacción con el cemento, empieza a hervir la mezcla. Si alguno de ustedes se tocó el hormigón que se estaba haciendo, es caliente, porque empieza la reacción del agua con el cemento, empieza a hervir, y eso hace que se pierda totalmente el agua. La prueba es que a las 8 horas ya no tenemos agua. Sigue su endurecimiento, pero el agua, y este porcentaje de aquí es sobre todo por la contracción del concreto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una altura de aquí, aquí. Ese es nuestro cálculo. Hemos sacado H y hemos sacado B. Sin embargo, nuestro H ya no es hasta aquí. Hay un delta H que se ha perdido. Eso se llama pérdida por contracción de la mezcla, del concreto, que es una pérdida que la producimos inmediatamente, ni bien vaciamos la viga, se va a relajar, se va a contraer ese elemento. ¿Alguna pregunta? Bien. Sigamos adelante. La pérdida del preesfuerzo debido a la contracción debe tomarse como. Estas son fórmulas, por eso les decía, las pérdidas son fórmulas. 1193 para pretensado menos 10.5H. ¿Qué es este H? Es el porcentaje de humedad que nosotros tenemos. Y para elementos postensado es 948 menos 9H. Y aquí tenemos un porcentaje del H. Cuando es muy húmedo es 90%, cuando es humedad intermedia es 70%, cuando es seco 40%. Entonces yo multiplico este 10.5 por 90 y resto de esto, tengo que estar cerca de los 350 kilopascals por centímetro cuadrado, que es mi resistencia característica. Entonces yo puedo sacar para pretensado con esta fórmula o para postensado con esta otra fórmula. Pero estas son los kilopascals por centímetro cuadrado que se producen, pérdida de tensión. Entonces, usted ya se dije que el mínimo porcentaje de pérdida es el 20%. Por consiguiente, todas las pérdidas las vamos a transformar en porcentaje. Y ese porcentaje de la pérdida por contracción es igual a esta pérdida calculada o esta, depende de cuál estoy haciendo, multiplicado por 100, dividido entre el preesfuerzo de cálculo y por la armadura real de los torones. Este me da un porcentaje, que después lo voy a ir sumando todos estos porcentajes, y lo mínimo que yo tengo que considerar es 20%. Pero hay otra forma de calcular esto también, directamente en función de las resistencias cilíndricas del hormigón. Esta pérdida por temperatura, por contracción, puede ser la resistencia cilíndrica del hormigón mínimo 350, es la característica, multiplicamos por 100 entre el preesfuerzo por el área real de talones, y podemos utilizar o este porcentaje o este porcentaje de aquí, cualquiera de los dos. ¿Alguna pregunta? Bien, acortamiento elástico del hormigón es otra de las pérdidas que se producen en el hormigón preesforzado. Cuando la fuerza de preesforzado se transfiere a un elemento, se produce un acortamiento elástico en el hormigón a medida que se comprime. No se olviden que estamos comprimiendo la estructura y además estamos deformando hacia arriba para crear una contraflecha. Por consiguiente, el tamaño, la longitud total de la viga se está reduciendo. Esto puede determinarse fácilmente por la propia relación esfuerzo-deformación del hormigón. La cantidad de acortamiento elástico que contribuye a las pérdidas depende del método de preesforzado. Puede ser pretensado o puede ser postensado, depende cuál de los dos. Ya saben que en pretensado nosotros tenemos cables rectos y pueden ser con cables adheridos o con cables no adheridos. Cuando están con cables adheridos, y al rato que empezamos a soltar lentamente los cables, la reacción del cable al tratar de volver a su posición inicial nos produce la contracción del elemento estructural y la deformación hacia arriba, gracias a que tenemos una excentricidad en la resultante de los cables. Acuérdense que el sistema pretensado casi siempre es monotorónico, en cambio el posttensado es multitorónico a través de una vaina. Entonces, dependiendo cuál de ellos estamos haciendo para aplicar inmediato o diferido. Para elementos pretensados en los cuales el torón se encuentra adherido al hormigón, en el caso de cables adheridos, en el momento de la transferencia, el cambio de la deformación del acero es el mismo que el de la deformación de compresión del hormigón al nivel del centroide del acero.
o sea, con la reacción que trata del acero de volver a su posición inicial, está transmitiendo el hormigón, produciendo la compresión. En cambio, para los elementos postensados, que son estirados, se tesan al mismo tiempo a todos los torones. La deformación elástica del hormigón ocurre cuando se aplica esa fuerza en el gato. El rato que empezamos nosotros a estirar con el gato, acuérdense que la carcasa se va retrocediendo y produciendo el estiramiento de los cables, pero al mismo tiempo se está produciendo la introducción de los conos machos dentro del cono hembra, produciendo la compresión de la estructura. Entonces, esos son elementos postensados. Cuando aplicamos la fuerza, empieza directamente a producirse el acortamiento de la estructura. La pérdida por este acortamiento se llama acortamiento elástico, que es el primero que se produce cuando empezamos a postensar, si quieren. Está en función de la relación de la proporción cero y el módulo de elasticidad del hormigón. Este módulo de elasticidad ya lo habíamos llamado módulo de deformación lineal del concreto para preforzado, acuérdense, porque esto va cambiando con el tiempo. La zona que está traccionada en tiempo igual a cero será totalmente comprimida en tiempo igual a infinito. Por eso estamos cambiando a un módulo de deformación lineal del concreto, de la viga. Y este es el módulo de elasticidad del acero. Este módulo vale 2.1 por 10 a la sexta generalmente. Aquí está. 2.1 por 10 a la sexta. Y el módulo de formación lineal del concreto, ya lo hemos visto anteriormente, es el peso específico elevado a 1.5 multiplicado por 4.280 por la raíz de la resistencia característica del hormigón, donde el peso específico está expresado en tonelada por metro cúbico. Aquí está. Tonelada por metro cúbico. En cambio, la resistencia cilíndrica del hormigón está expresada en kilopón por centímetro cuadrado. En esas condiciones se utiliza este factor de transformación. Hay otro que dice que el módulo de elasticidad es igual a 15.000 raíz de F'C, expresado en kilopón por centímetro cuadrado. Es lo mismo. Depende cuál es el coeficiente y en qué unidad estamos trabajando. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿Se han dormido? Sí, está todo claro. Ya. Ok, seguimos avanzando. Deformación o flujo plástico del hormigón. El flujo plástico generalmente es el doble que el flujo elástico cuando estamos hablando del hormigón, ya que el coeficiente de plasticidad casi siempre es 2. Y nosotros vamos a multiplicar por ese coeficiente, pero como vamos a ver más adelante, por 2. Entonces, este flujo plástico es la propiedad de muchos materiales mediante los cuales ellos continúan deformándose a través del tiempo bajo un estado constante de carga. En el caso de puentes, ya saben, cada vez que pasa un camión, se relaja la estructura y gracias al tesado que nosotros tenemos vuelve a su posición inicial, obviamente produciéndose pérdida, porque en 10.000 veces que pasa eso, se ha relajado el hormigón, pero también se ha relajado el acero. A eso se refiere esto. La deformación resultante está en función de la magnitud de la carga aplicada. A eso les decía el tren tipo, no es lo mismo aplicar HS20 que HS25, que estamos hablando de HS25, estamos hablando en el LRFD de HL93, es lo mismo. Además que depende de la dosificación de la mezcla para tener diferentes resistencias cilíndricas. Se puede calcular con las siguientes fórmulas. Esta es una de las fórmulas, donde este es el coeficiente de proporcionalidad. El 2 es el coeficiente de plasticidad, que generalmente es 2 menos 1 es 1, entonces estamos utilizando el coeficiente de proporcionalidad, que es el módulo de elasticidad del acero, sobre el módulo de formación lineal del concreto, ya saben. Ya saben que el Fc sub I significa el instante de la transferencia, el momento que estamos empezando a transmitir las cargas, y también la transformamos en porcentaje. Entonces vamos a tener esta pérdida, la transformamos en porcentaje, para eso multiplicamos por 100 sobre el esfuerzo inicial de cálculo y multiplicado por el área real de los torones. Pero ustedes se van a fijar que aquí
También se puede utilizar la misma, utilizando el coeficiente de plasticidad, por el porcentaje de la pérdida elástica. Esta pérdida elástica la hemos calculado aquí arriba. Acuérdense, aquí está la pérdida elástica. Entonces podemos o calcular por estas fórmulas, por cualquiera de estas, o directamente calcular 2 por la pérdida elástica. Aquí está que el coeficiente de plasticidad para el hormigón reforzado es 2. Esa es la pérdida del esfuerzo debido al flujo plástico o deformación plástica del hormigón. La próxima pérdida que nosotros tenemos es relajación o deformación plástica del acero. Si hay deformación plástica del hormigón, obviamente que también hay deformación plástica del acero. El acero se va relajando con el tiempo. Y eso está en función de la deformación unitaria que tiene el acero, que generalmente es el 3%. Está entre el 1 y el 5% y se considera un 3%. Vamos a tener que la deformación plástica del acero es igual a este valor, que nosotros primero calculamos este valor, el delta Fe, que es igual el módulo de elasticidad del acero multiplicado por 0.0003. Aquí pongo en 3.00, aquí en error. Estamos hablando, bueno, si hay entre el 1 y el 5%. Yo estoy recomendando el 3, entonces colóquenle el 3 aquí, 0.003. Y una vez que tenemos la deformación, podemos transformarla en porcentaje, que es esa pérdida plástica del acero multiplicado por 100 sobre el esfuerzo inicial de cálculo por la armadura real de los torones. Estas son las pérdidas generalmente que se producen en posttensado. En pretensado hay una pequeña variación, pero no son muchas tampoco. Esa pérdida por fricción, por ejemplo, en pretensado no existe, porque solamente en posttensado tenemos cables curvos. Bien, una pérdida de la fuerza de preesforzado ocurre en los elementos posttensados debido a la fricción entre los torones y los ductos o vainas. Y les dije que estas vainas generalmente son de latón. La magnitud de esta fuerza está en función de la forma del torón o alineación. Generalmente es curvo y responde a una ecuación parabólica de segundo orden. Y se llama efecto por curvatura o fricción. En los elementos posttensados, por lo general, los torones se anclan en un extremo y se estiran mediante los gatos de este otro. Se puede estirar de los dos lados, se puede estirar de aquí y de aquí. Sin embargo, es mucho más caro porque necesitamos un gato Freisinnet aquí y otro gato Freisinnet aquí. Necesitamos walkie-talkies aquí para estar en perfecta coordinación. Fíjense, 30 metros de altura vamos a gritos. Entonces, la misma tensión que está aplicando en el gato aquí, tiene que ser la misma tensión que se está aplicando en el gato aquí para evitar deformaciones de la viga, porque se jalan un lado más que el otro. Por lo general, este lado es el lado inerte o muerto. Entonces, hay muchas formas de lograr este lado inerte o muerto. Una de ellas es, los voy a dibujar, que este cable venga por aquí. Primero, podemos colocar el cono hembra aquí e ir introduciendo los conos machos dentro del cono hembra, provocando la triple fricción, por consiguiente estamos anclando este lado. Ese es uno de los sistemas menos recomendados. Ya vaciar un cono hembra, vaciar otro cono hembra aquí, y antes de empezar a tesar, anclar uno de ellos. ¿Qué quiere decir? No estirar los cables porque no tenemos, pero sí la introducción del cono macho dentro del cono hembra, para que por triple fricción se produzca el anclaje en el lado inerte o muerto. Este es el menos recomendable. El otro sistema es que viene este cable aquí y da la vuelta. Y otra vez se viene por aquí, perdón, así. Entonces va, da la vuelta y vuelve aquí. Otra vez el otro cable viene por aquí, da la vuelta y vuelve aquí. Y aquí se coloca un fierro de 1 pulgada. De tal manera que trabaja como palca.
Fíjense, si yo coloco una cosa así y le meto un fierro aquí, así, obviamente este fierro se va a ajustar contra la pala y no se va a relajar. El inconveniente de esto es que siempre los cables que yo necesito tienen que ser pares. O sea, tiene que ir ida y vuelta. A no ser que uno de ellos venga así y yo coloque aquí un prisionero. Pero ¿cómo voy a colocar el prisionero ahí adentro? Aquí adentro, ¿cómo? Entonces es incomodísimo. Entonces este sistema da para que solamente sean un número de cables pares. ¿Alguna pregunta? El que se está utilizando es que el cable viene por aquí y aquí da la vuelta. Aquí. El otro cable igual viene por aquí y da la vuelta aquí. Aquí sí podemos hacer impares, porque nosotros vamos a colocar aquí el prisionero antes del vaciado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros una vez que hemos hecho todo esto, todos los cables y están aquí, vamos a tapar esto de aquí. Vamos a taparlo aquí, la vaina, de tal manera que el rato del vaciado no ingrese dentro de la vaina hormigón. Y solamente vamos a dejar un tubo aquí, por donde se va a producir la lechada del hormigón. O sea, vamos a meter lechada de hormigón de aquí y tiene que rebalsar aquí arriba. Pero este está sellado herméticamente para que la vaina no, el rato de vaciar no se entre hormigón a la vaina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto de aquí que tiene también un fierro está trancado, pero está embebido en hormigón. Entonces viene aquí el cable, estamos visto, vuelve aquí, se tapa este conducto, la vaina, y se vacía todo lo demás. Pero antes hay que dejar esta manguerita de evacuación de la inyección. Entonces en este caso queda anclado este lado y solamente se estira de este otro lado. Este es el mejor sistema que se está utilizando para realizar el sistema post-tensado de un solo lado, donde necesitamos un solo gato flexinet aquí. ¿Qué quiere decir? Que el rato de vaciar ya están los cables aquí, no tesados, pero ya están dentro porque están aquí embebidos en hormigón. Lo del 3%, ¿puedo explicar otra vez? Sí. Cuando nosotros estamos trabajando, cuando estamos viendo la relajación del acero, la contracción plástica del acero, está en función de la deformación unitaria de los aceros. Y eso funciona entre el 1 y el 5%. Y nosotros colocamos el 3%. Por consiguiente, este 3% vamos a multiplicar por este K, que es 0.00001, y ese valor lo vamos a multiplicarlo por el módulo de elasticidad del acero, que es 2.1 por 10 a la sexta. Esa es la pérdida por detracción del acero. Y para volverlo a porcentaje, multiplicamos por 100 sobre el esfuerzo inicial por el área real de toronales. ¿Sí? Ok. Sigamos con esto entonces. Estabas viendo esto de la teoría por fricción. El momento que nosotros vamos a empezar a tesar, se va a producir una tensión, una pérdida por tensión en cualquier punto de esto, en cualquier punto. Y esa pérdida por tensión, nosotros realmente no la llamamos el T sub B. El T sub B es la tensión en cualquier punto a lo largo del cable, en cualquier punto. Ese T sub B puede estar aquí, 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 en cualquier punto de esto. Y esa T sub B está en función de la tensión T sub B. ¿Qué es esa tensión T sub B? Es cuando tenemos el preesfuerzo total, aquí el P sub B primero, sobre el número de cables que vienen por vaina. Entonces yo tengo 12 cables, hace el esfuerzo de cálculo sobre el número de cables totales. Esa es la tensión por cada cable. Y la tensión de cada cable en cualquier punto es este valor, el unitario, el esfuerzo unitario, sobre el área unitaria de cada torón. Es lo que se llama la tensión en cualquier punto del cable curvilíneo.
¿Está claro? Bien. Pero aquí nosotros tenemos la pérdida por fricción, que ha de ser el T sub 0 menos este T sub B. Este T sub B. El T sub 0 es la pérdida por fricción máxima, que es en el punto de aplicación del gato. Entonces, fíjense que el T sub 0 es la aplicación aquí. El T sub B es en cualquier parte. En cambio, el T sub B 0 está aplicado en el punto de aplicación del gato. Y para esto, ¿cómo sacamos esto? Tenemos que sacar directamente en función de esta ecuación que nos dice que ese T sub 0 es igual a la tensión en cualquier punto multiplicado por el número de periodos E elevado a mu por alfa más K por L. Este L, este X significa la longitud en cualquier punto. Nosotros estamos sacando para toda la vida. Interacción del gato ha de ser igual a este T sub B, calculado, por E elevado a mu por alfa. ¿Qué es mu? Mu es el coeficiente de rozamiento que existe entre la vaina y los cables. Ese es mu. Y alfa es la desviación angular o desviación tipo que se produce. Y este mu, al estar elevado al cuadrado, está expresado en radianes. Entonces, este alfa hay que calcularlo, pero hay que expresarlo en radianes, porque este es potencial. Más K, este es el coeficiente secundario, si quieren, pero es el coeficiente que nos da el gato Freycinet. Por L, que es la longitud del puente. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver aquí esa ecuación. ¿Cómo sacamos la tensión en este punto? Lo que nos interesa es esto de aquí. Lo que nos interesa es cuánto es este ángulo alfa. Que ya les digo, como este es potencial, tenemos que expresarlo en radianes. Entonces, lo primero que hacemos es reemplazamos este punto. Este punto es menos L medios y 0. Este es el punto A. Reemplazamos este punto el B, que tiene 0 y menos E. Y reemplazamos este punto, que es el C, más L medios y 0. Si en esta ecuación que es una ecuación parabólica de segundo orden, yo reemplazo este punto, voy a tener una ecuación. Después reemplazo este punto en esta misma ecuación y voy a tener otra ecuación. Y reemplazo este punto en esta misma ecuación y voy a tener otra ecuación. Y voy a tener 1, 2, 3, 4. En este caso, eliminado el A, ¿cómo se elimina? Al lado del coeficiente de A, lo divido entre B, entre C y entre D. Es otra forma de calcular. Pero si no, si yo pongo A al cuadrado más BX más CY más D es igual a 0, una de ellas por simetría se va a volver 0. Ahora les aviso que es el A que se vuelve 0. Pero vamos reemplazando aquí. Y se fijan aquí, el A se vuelve 0. Solamente reemplazando para sacar la ecuación. Y esa ecuación que nosotros tenemos se transforma en x al cuadrado es igual a la luz al cuadrado de pi entre 4 sobre y de pi entre 4 más 1. Nosotros sabemos aquí que el ángulo alfa, este ángulo alfa de aquí, ¿cómo se saca el ángulo en función de la tangente? ¿Y qué es la tangente? Es la primera derivada de la ecuación. Esa es la tangente de una curva, la primera derivada de una ecuación. Por consiguiente, si esta ecuación yo saco su derivada de y respecto de x, voy a tener 8ex sobre l cuadrado, que es la tangente del ángulo alfa. La primera derivada es la tangente del ángulo alfa. Entonces, para un valor de L medios, acuérdense que hemos tomado
respecto a esto. Entonces, para L medios, estamos calculando el T sub 0, la fricción en este punto. Para ese valor, si reemplazo el X es igual a L medios, voy a tener que la tangente de alfa es igual a 4E sobre L. Por consiguiente, alfa, puedo yo calcularla, pero en radianes, porque está exponencial. Una vez que he calculado el valor de alfa, puedo aplicar directamente estos valores de aquí. ¿Qué significan estos valores de aquí? Significa, no estamos hablando de alambres y trenes de 7 alambres, 270K. Significa aquí square inch, acuérdense, de 7 alambres. Por consiguiente, nosotros vamos a utilizar entre 0.0033 y 0.0046 el valor de K, que es el coeficiente de formación no intencional, coeficiente del gato, en otras palabras. Y eso consideran ustedes como 0.0045, que es el coeficiente del gato Freycinet, 0.0045. Y el coeficiente de rozamiento que existe entre el latón y el cable, considérenlo como 0.15, mu como 0.15. Con estos valores, ustedes van a poder determinar. ¿Dónde está? Creo que aquí arriba lo tengo. Okay. En esta ecuación vamos a poder determinar el valor de la fricción que se produce o la presión que se produce en el punto de aplicación del gato Freycinet. Es la tensión por fricción donde existe la mayor desviación angular. Fíjense que en ese sector, aquí no existe desviación angular. La mayor desviación angular está aquí. Entonces, la más grande pérdida por tensión se va a producir justamente por fricción en el punto de aplicación del gato. Entonces, con esos valores, nosotros entramos aquí y multiplicamos este T sub B, que lo hemos calculado aquí, por E, multiplicado a 0.45 por alfa, expresiones radianas, más 0.0045 por L, y este es por 0.15, vamos a poder obtener cuál es el valor del T sub 0. Este es el que necesitamos. Por consiguiente, la pérdida debido a fricción es este valor que hemos calculado menos la tensión en cualquier punto del gato. Y esto tenemos que transformarlo en porcentaje. Por consiguiente, este porcentaje es el delta FR que hemos calculado, este de aquí, multiplicado por 100 sobre el esfuerzo inicial por el área real de talones. Una vez que hemos obtenido esto, tenemos que sumar y obtenemos la pérdida total mínima, que va a ser mayor a 0.20. Entonces, para obtener el esfuerzo P sub 0 multiplicamos por 1 punto el porcentaje que tengamos. Hemos partido, acuérdense, ¿de qué? De que el esfuerzo final es mayor o igual a 1.2 del esfuerzo de cálculo. ¿Sí? Pero ahora hemos calculado estas pérdidas, porcentaje de pérdidas. Este 1.2 significa el 20% del valor del esfuerzo. ¿Sí? Ese es el mínimo. Pero ¿qué pasa si es, digamos, 28%? Entonces voy a multiplicar 1.28 por el esfuerzo de cálculo. Obviamente aquí vendría la pregunta: ¿tendría que modificar todo y volver a calcular todas mis tensiones, esfuerzo, excentricidades, porque el porcentaje es mayor?
Si hubiera sido así, yo sería el primero en decirles, primero calculen las pérdidas. En su vida profesional hagan eso. Pero yo estoy haciendo a propósito esto, que primero calculen el esfuerzo final con 20% y después corrijan con la pérdida real para que sepan cuál es el comportamiento que se está presentando en nuestra vida. ¿Qué pasa si sale, por ejemplo, la pérdida? Vamos a suponer que tengamos una pérdida de, qué sé yo, 24.35. Esas son las pérdidas totales que nosotros hemos sacado. 24.35% de P. Eso es lo que hemos calculado. Quiere decir que el esfuerzo final es igual a 1.2435 de P sub 0, que obviamente va a ser mayor que 1.20 por P sub 0. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Qué hacemos? Tendrías que volver a calcular todo. Verificación. Van a ver que no es necesario. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando ustedes están haciendo verificación de tensiones en fibras extremas antes de entrar a lo que se llama tensiones diferidas, ustedes calculan cuál es el FC sub T y cuál es el FC sub B para tiempo es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Instante de transferencia. ¿No es verdad? Y nosotros decimos que este tiene que ser mayor o igual a menos 0.79 de la raíz del F sub C I. ¿No es verdad? Pero, ¿qué es este 0.79 de la F sub C I? Hemos dicho que vamos aquí a hacer la completa, es igual, para que vean, es igual al esfuerzo final sobre el área más el esfuerzo final por la excentricidad sobre el módulo resistente de la fibra inferior y menos el momento debido al peso propio debido al peso propio, disculpad, mi pulso está sobre el módulo resistente de la fibra inferior. Y hemos dicho que este es menor o igual a 0.55 del F sub C I. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando aquí? Esfuerzo final. Y este esfuerzo final era 1.20 del esfuerzo inicial, el tentativo. Pero había sido 24, o sea, digamos, para ir números redondos, había sido 25%. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo tendría que volver a calcular todo el esfuerzo inicial, aumentarle eso. No. ¿Por qué? Porque acuérdense que nunca han trabajado con este valor. Nunca. Han trabajado con P1, han trabajado con P2, han trabajado con P3. ¿Qué quiere decir? Que han tenido tensiones diferidas en tiempos igual a 0, nunca han pesado con todo. Porque al pesar todo, o fallaba la fibra superior o fallaba la fibra inferior. Entonces hemos entrado a tensiones diferidas. Y cuando hemos tenido tensiones diferidas, ¿acaso hemos pesado con este? No. Por ejemplo, hemos pesado con P sub 2. Este P sub 2 hemos dicho que es menor que el esfuerzo final. Y puede ser
dos posibilidades. Mayor al P sub 0 o menor al P sub 0. ¿Sí? Pero nunca hemos testado con esto. Nunca. Entonces, ¿qué pasa? Estamos testando con un valor mucho menor para que no excedan las verificaciones de tensiones en los fibras extremos. Por consiguiente, lo único que nos va a cambiar, lo único, es en tiempos igual a intermedio. Si puedo testar los talones o no puedo testar los talones. De repente, con 20% podría testar todos los talones. Pero ahora que suba 25%, ya no puedo testar todos los talones, voy a testar algunos más. Y los que falten los voy a llevar antes de la foto. ¿Está claro? Sí, jefe. Entonces, PC debería ser el esfuerzo del cable. ¿Cuál PC? ¿Cuál PC? ¿A qué PC se refiere? Estamos hablando del PF o P sub 0. Fíjense que en tiempos igual a 0, nunca hemos utilizado el P-esfuerzo, nunca hemos testado todos los talones. Hemos ido a tensiones diferidas. Y para tensiones diferidas, o eso encontró un P1, un P2, un P3, diferentes posiciones, dependiendo si es, digamos, el P2. Todos han de ser menor a P sub F. Todos estos hacen menor a P sub F. Entonces, quiere decir que va a verificar las tensiones, porque estamos igualando o a 0 aquí arriba o a 0.55 aquí abajo. Pero siempre va a ser menor a P sub F. Pero ahora ese P sub 2 puede ser menor a P sub 0, que es el ideal, o mayor a P sub 0. Si es mayor a P sub 0, entonces no nos conviene. Si el P2 es mayor a P sub 0, tendríamos que aumentar el número de torones. ¿Y para qué? Si hemos calculado que con los números de torones eran suficientes. Entonces este P2 es máximo, cuando calculamos un P2 mínimo. ¿Dónde calculamos el P2 mínimo? En tiempos igual a intermedio. En la fibra inferior, igualamos a 0 y obtenemos el P mínimo. Eso lo hemos ido viendo en tensiones diferidas. Por consiguiente, el aumentar el porcentaje no nos cambia en nada. Lo único que nos va a cambiar es, en las tensiones diferidas, ¿cuántos torones vamos a testar en tiempos igual a intermedio? Si antes teníamos que testar, digamos, 8, ahora de repente puedo testar solamente 4. Y el saldo lo voy a testar antes de la foto. ¿Está claro? El torón, ¿a qué porcentaje trabaja en el tesado? ¿Cómo? ¿A qué porcentaje? No estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de un peso F. Este es presente en toneladas o en kilogramos. Kilopón o tonelada. Y al dividir entre el área se vuelve tensión. O sea, el kilopón por centímetro cuadrado. Pero multiplicado por la excentricidad sobre el módulo resistente, esta es una fuerza que al multiplicar por la excentricidad dividido entre el módulo resistente se vuelve una tensión. Esto se llama tensión de compresión a la fibra inferior. Por eso no entiendo aquí se llama tesado. ¿Con qué porcentaje? ¿Con qué porcentaje quieren que trabaje? Si están calculando valores. Cuando calculan los valores saquen su porcentaje. No necesitan saber aquí con qué porcentaje están trabajando. ¿Alguna pregunta más? Bien, con esto os he explicado que no es necesario calcular las pérdidas inicialmente. Ahora, en su vida profesional, ahora que ya saben que no afecta en tiempo igual a 0 y que pueden seguir testando lo mismo que antes, calculen las pérdidas el primer día si quieren. Pero ahora ya saben que no afecta. Que si les hubiera dicho calcular las pérdidas al principio y pasaba cualquier cosa, ¿cómo se llama la corrección? Si no saben cómo está comportando el elemento. Por eso es que he preferido yo hacer un tentativo primero con un 20% y después recién calcular la pérdida total real. ¿Alguna pregunta? A ver, nunca llegamos a testar el esfuerzo final. Entonces, cuando se producen las pérdidas en tiempo igual al infinito,
estas serán descontadas en P sub 0. No, pues. A ver. ¿Qué pasa con tiempo es igual a intermedio? ¿Qué quiere decir? Hemos entrado a tensiones diferidas. Lo primero que hemos hecho es ver si el FC sub B es mayor a 0. ¿Sí? Ese no es un caso. Ese es cuando el P sub 0 es mayor que el P sub 2 que hemos calculado. Pero ahora si el P sub 2 es mayor al P sub 0, entonces necesito sacar un esfuerzo mínimo. Entonces voy a igualar el FC sub 0 igual a 0. El FC sub 0 igual a 0. Y voy a obtener un P sub 3, digamos, que es el mínimo. ¿Sí? Y con este mínimo he verificado que yo puedo vaciar la losa y el diafragma y me va a aguantar, no se me va a caer. Para eso he calculado un P mínimo, para saber cuántos talones. Esto lo estoy haciendo cuando el P sub 2, por ejemplo, es mayor que el P sub 0. No voy a aumentar talones. Entonces, acá voy a calcular un esfuerzo mínimo, porque el P sub 2 era máximo. Pero, ¿qué pasa en el FC sub T? ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que es igual a preesfuerzo final. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me están preguntando aquí. Si nunca aplico el preesfuerzo final. Más bien estoy aplicando el preesfuerzo final para ver si puedo testar todos los talones o no. Si este es mayor a menos 1.59 raíz del F'C, teso todo. Quiere decir que estoy aplicando el preesfuerzo final. Pero si no es mayor, tensiones diferidas para tiempos igual a infinito. Entonces, si no estoy testando en tiempos igual a 0 con preesfuerzo final, en tiempos igual a intermedio, sí estoy viendo si puedo testar todo con el preesfuerzo final. ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Si así se fijan, solamente es reemplazar fórmulas y pensar un poquito qué está pasando con la estructura. Esto que hemos visto ahorita es simplemente un análisis. ¿Qué pasa? ¿Qué modifica si yo tengo que, si mi porcentaje de pérdida sube? Están viendo que no cambia nada. Lo único en tiempos igual a intermedio, o teso más o teso menos. En tiempos igual a 0, que entraba tensiones diferidas, no teso todo. ¿Alguna pregunta? Creo que con PF verificamos si nos cumple las condiciones. No. Con PF verificamos si puedo tesar todo o no puedo tesar todo. Si no es mayor a menos 1.59 raíz de F'C, no puedo tesar todo. Voy a tesar algunos nada más. Voy a calcular un P7 si quieren. Y voy a dejar lo que falta al final, antes de la foto. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a acabar aquí la clase. Que les vaya bien, que duerman tranquilos. Nos vemos el día del examen. No, todavía. Tenemos todavía lunes y martes para las clases con ustedes en construcción, donde mañana se acaban las clases. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Luego. Buenas noches, Inge. Buenas noches.